empezamos y voy a grabar la clase. Hoy vamos a hablar de varias leyes, a ver lo que alcanzamos hoy, ¿sí? En una forma como general. No vamos a cubrir todos los detalles, pero bueno, lo que alcanzamos. Bueno, el primer tema es el EDU. Unos de nosotros vivimos en un lugar donde hay EDU y otros en lugares donde no hay EDU. ¿Qué quiere decir EDU? ¿Qué significa la palabra o ese término alágico de EDU? Eso quiere decir que EDU literalmente quiere decir mezcla. Mezclamos dos cosas que generalmente son separadas y las hacemos una cosa. ¿Sí? Esa es la idea de EDU, eso es lo que quiere decir. El EDU es necesario porque los rabinos dicen en la Mishnah que en Shabbat uno no puede cargar cosas en la propiedad pública ni sacar cosas de la propiedad privada a la propiedad pública o al revés. Y ahora explicamos. Los hajamim dicen que hay dos propiedades o dos autoridades o dominiones, ¿sí? El dominio público y el dominio privado. El dominio privado es mi casa, el dominio público lo está fuera de mi casa. Eso es lo que entendemos. Pero los sabios también dijeron que para la definición del dominio público depende de dos condiciones. Debe ser ancho, eh, tener como, digamos, 8 metros, algo así, 8 a 10 metros, y también tiene que tener tráfico de peatones de 600,000 personas al día. Eso se define a un área como el Shutarabim, como el dominio público. Y la casa de uno es dominio privado. Entonces no se puede sacar de uno al otro ni cargar en el dominio público un objeto más de Arba Amot, que son como 2 metros, más o menos. ¿Sí? 4 cúbitos que son, no sé qué, déjame ver cómo se dice. Codos, sobre la palabra es codos, de esta medida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entra el EDU a ese narrativo, a esa halajá? Los rabinos dijeron que si vives en un lugar donde hay dominio público y también dominios privados y necesitas llegar de un lugar al otro o cargar de un lugar al otro, lo que puedes hacer es mezclar esos dos dominios, hacerlos uno. ¿Cómo lo haces uno? Si pones un hilo alrededor de toda la área donde está el dominio público, el dominio privado, vuelven todos un dominio privado. Están mezclados ahora, ¿sí? Y se vuelven una área, ¿sí? Están unidos, esas dos áreas están unidas y ya se consideran como Reshut Yahid, como un dominio privado. Esa es la idea de EDU, muy básicamente. Ahora, por ejemplo, vivimos digamos, en Jerusalén, es una ciudad grande, hay bastante gente, hay calles anchas, entonces los que están encargados de la luz van alrededor de la ciudad y ponen palos con hilos entre ellos y ya están marcando como toda la área como dentro de un perímetro que es el luz, ¿sí? Eso es muy generalmente. Hay gente hoy en día, gente religiosa, que dice que eso no es suficiente para ellos. Esos palos con los hilos
no son suficientes para unir los dos dominios y hacer los dominios privados, porque dicen que hay dos niveles del dominio público, ¿sí? Ellos dicen, hay un nivel de dominio público que es bíblico y hay uno que es rabínico. Es decir, el bíblico es más grave, porque inclusive de acuerdo de las leyes de la Torá, está prohibido cargar allá. Y lo que es rabínico es como un decreto adicional a las leyes de la Torá. Entonces ellos dicen que lo que yo mencioné ahora, el hilo y los palos alrededor de la ciudad, es simbólico. Y el luz simbólico solamente nos ayuda a unir dominio privado con dominio público, pero del bajo nivel, del nivel de rabínico y no bíblico. Y para un Reshut HaRabim, dominio público de nivel bíblico, necesitamos un muro con puertas. ¿Ok? Entonces vuelvo a sumar lo que dije. Hay dominio público, dominio privado, y para poder cargar de uno a otro o en el dominio público necesitamos mezclar y unir esas dos áreas con con una cosa, un muro que rodea a toda el área. Solamente que para un dominio público de nivel, lo que llamamos en el idioma o digamos en la lengua rabínica de Oraita, ¿sí? De nivel bíblico, necesitamos un muro verdadero. Y si es solamente una adición rabínica, es suficiente hacer un hilo, palos y hilos alrededor de la ciudad. Entonces, lo que nos queda ahora entender es cuál es la diferencia entre, cómo se define cómo definimos un área de dominio público, bíblico o rabínico, ¿sí? Aquí queda toda la discusión es alrededor de esas cosas, esas condiciones que hacen un lugar rabínico o bíblico. Entonces, como dije, el Talmud menciona dos condiciones. Anchas calles de, digamos, como 8 a 12 metros, depende cómo interpretemos las medidas de la época rabínica, y tráfico de 600,000 personas al día. Bueno, hay unos que dicen que para que sea un área dominio público de nivel bíblico de Oraita, debes tener las dos condiciones: el tráfico de peatones y anchas calles. Y otra opinión dice que, y eso se cree que generalmente son los sefaradim, que una condición es suficiente, que si tiene anchas calles o tráfico es suficiente, y esa ya es dominio público de nivel bíblico y no se puede corregirlo con un muro simbólico de palos e hilos, sino de un muro verdadero. Ahora, hay muchos problemas con esa interpretación. Primero que todo, no existió en nuestra historia hasta los tiempos modernos una ciudad donde habían calles que tenían tráfico de 600,000 personas al día. Inclusive hoy en día no es común. Inclusive en las ciudades grandes
hay calles como esas, pero la halajá exige que sean peatones, no que estén en carros o buses o algo así, ¿sí? Y además esas calles deben ser calles que atraviesen la ciudad de un lado al otro y que esas calles nunca se bloquean y que no curvan, que no van a un lado al otro. Entonces es muy difícil encontrar una ciudad donde existen esas condiciones. Y si vamos atrás en tiempo a la época rabínica y preguntamos si había en la tierra de Israel o Babilonia, una ciudad que tenía esas condiciones, no existía. Entonces toda esa discusión es teórica. Parece, eso es lo que yo hice con mi estudio de las leyes de Eruv, parece que todas las leyes de Eruv vinieron para prever a la gente de, eh, para que no hagan comercio en Shabbat, ¿sí? Evitar el comercio en Shabbat, porque la gente traía eh, cosas para vender y conducía el comercio en Shabbat. Entonces la manera de parar todo eso fue decir a la gente que no se pueden cargar en Shabbat y no pueden traer cosas de un lugar al otro. Eh, pero ya que se estableció que no se hace comercio en Shabbat y todos lo han aceptado, ya empezaron a bajar todas esas defensas para permitir a la gente usar las áreas donde vivían, y entonces permitieron el eruv con los hilos y los palos. Um, entonces, el Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, en su comentario sobre la halajá, que se llama Bet Yosef, dice, hoy en día ya no tenemos el concepto de dominio público de nivel bíblico. Todo lo que tenemos es rabínico. ¿Sí? Entonces todo se puede corregir con los hilos y los palos. En nuestro tiempo, eso fue en el siglo XX, en 1951-52, en Marruecos, Rabbi Yosef Mesas, que vivía en Meknes, escribió que hay mucha gente que tiene dificultades con esas leyes de eruv, cargar, no cargar, y eso les hace la vida muy difícil, porque tampoco pueden cargar a sus hijos, y si tienen que caminar a la sinagoga o a visitar a otras personas, no pueden caminar con sus hijos. Y él dice también que la mayoría de la gente en un punto u otro sí cargan algo. Entonces él dice, tenemos que salvar a la gente de esa transgresión. ¿Cómo hacemos? Debemos buscar una solución halágica sencilla y simple, y no una solución que involucra la construcción de eruv en todos lugares, que es muy costoso. Millones de dólares se gastan en los Estados Unidos sobre los eruvim en diferentes ciudades. Entonces, Rabbi Yosef Mesas introduce una solución brillante, maravillosa y muy, muy simple. Dice así, si no, si seguimos lo que dijo Rabbi Yosef Karo en su Bet Yosef, que hoy en día no existe el dominio público bíblico, ¿sí? Tampoco necesitamos eruv, ¿sí? Porque lo que he mencionado como el dominio público de nivel rabínico, ¿sí? No tiene su propio estado halágico. Es solamente un sistema de defensa
para que no lleguemos a transgredir el dominio público de nivel bíblico. Es decir, tenemos como lo que se llama buffer zone. ¿Cómo se dice buffer zone? One second. Zona de amortiguamiento. Amortiguamiento. Bueno, es too much. Buffer zone es como la línea de separación entre el dominio privado y dominio público, ¿sí? Verdadero. Y ahí está, ahí hacemos el alud. Entonces dice, como dijo Rabbi Yosef Cabo, que hoy en día no hay dominio público, entonces nunca llegamos a esa transgresión de cargar Shabbat. Entonces tampoco existe el dominio público de nivel rabínico, y entonces todas nuestras dominiones para las leyes de Shabbat se consideran privadas y uno puede cargar y sacar de su casa a la calle sin miedo, ¿sí? Ahora, si vives en un lugar donde hay aguf, no hay problema. Bueno, puedes apoyarse, contar con este, pero si no lo tiene, puedes contar con la alajá de Rabbi Yosef Mesas y andar, caminar, cargar lo que necesitas, claro, siempre respetando a Shabbat, haciendo cosas que son cosas de Shabbat, pero siempre ocuparse con la cuestión de que si es permitido o no cargar en aquella. Eu aprendi com meus professores que a Torá é uma coisa simples e agradável. Se estiver desagradável ou não for simples, é quase certo que eu que aprendi errado ou estou fazendo da forma errada. E o que a gente vê aqui no Brasil, essa questão do erúvio e de outras situações também, é que parece que querem complicar a situação, às vezes com a finalidade que não necessariamente boa, né? E isso cria problemas. Por exemplo, do erúvio, uma pessoa com bengala ou uma cadeira de roda que não consegue ir até a sinagoga porque vai quebrar o erúvio, porque está carregando uma bengala ou uma cadeira de roda, ela não vai, ela se afasta da religião. E isso é um entendimento errado por exemplo, dessa questão do erúvio, que eu acho um absurdo, particularmente a interpretação que é feita por alguns eu considero um absurdo. Depois que eu enviei a mensagem para o senhor, Rabino, eu li no Torá Be'ahavá o artigo que fala sobre erúvio. O Eduardo me deu uma dica e eu fui lá e li, esclareceu, tá ótimo, esclareceu muito bem. Mas infelizmente existe no Brasil talvez na América Latina também quanto mais difícil, melhor. Quanto mais complexo, melhor ainda. Eu penso o contrário. Okay. Obrigado. Sí, bueno, he entendido la mayoría, como sabes, que cuando empieza a hablar portugués y va un poquito rápido es difícil, pero yo creo que entendí la mayoría de las cosas. Bueno, un concepto central de lo que dice que ves que hay gente que hacen alajá, la ley complicada, que todo debe ser difícil, ¿no? Que para ser observante, para ser observador, tiene que luchar, ¿sí? Tiene que hacer sacrificio, que no buscamos soluciones simples, sino que debe de ser así. Bueno, eso es una diferencia esencial entre el mundo sefaradí y el mundo ashkenazí. Lamentablemente, el mundo sefaradí clásico podemos decir que casi ha totalmente desaparecido. Y pues eso por las fuerzas que estaban en efecto en el siglo XX y ahora también varios factores. Y voy a explicar qué pasó a la halajá sefaradí y después explico cuál es la diferencia en este asunto. El mundo sefaradí
independiente. Los rabinos sefaradim sabían lo que está pasando en el mundo ashkenazí, tenían correspondencia, estaban muy involucrados en todo lo que está pasando en el mundo judío, pero ellos manejaban sus comunidades en una forma independiente. Y la forma de hacerlo fue entender las necesidades de la gente, de los miembros de la comunidad y buscar soluciones. Entonces, por ejemplo, en Marruecos y en Irak, la gente podía ir si no podían ir a una mikve, ¿sí? Un baño ritual, los rabinos les permitieron usar los baños que tenían en la casa o hacer una piscina tras la casa para que vayan a la mikve, porque ellos buscaban soluciones para hacer la vida más, más simple, más agradable. Esa actitud de los rabinos sefaradim fue olvidada en el siglo XX porque habían eso empezó ya en el siglo XIX, primero con las publicaciones mayores del Talmud y sus comentarios, y la Biblia y comentarios y otros importantes libros con comentarios que fueron todos imprimidos en Vilnius, en Lituania, ¿sí? Y cuando fueron imprimidos esos libros, los publicadores querían, como decimos, glorificar sus publicaciones. Entonces buscaron más y más y más comentarios. Tenían 4 y 5 comentarios clásicos, ¿sí? Pero querían más. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron letras a todos los rabinos alrededor de Vilnius, pidiéndolos que si tienen comentarios sobre Talmud, mándanoslos y lo vamos a imprimir. Y entonces, en vez de tener 5 comentarios, ahora tiene 100 comentarios, pero solamente 5 de ellos son hondos y cubren todo el Talmud, y los demás son una página de ideas aquí, ideas allá. Pero uno abre el Talmud y ve los comentarios clásicos, Rashi, Tosafot, Rosh, Marsha, etc. Y después, como 90 nombres de rabinos, que todos son ashkenazim, todos son de Lituania, porque ellos son los que vivían alrededor de la área donde fue imprimido el Talmud. Entonces ya se formó una idea que solamente en el mundo ashkenazí había gente que entendía el Talmud, que comentaba sobre el Talmud, etc. Eso es una cosa. La otra cosa fue un momento. Sí, entonces, ya voy a referirme a las preguntas en el chat. Entonces, la otra cosa fueron las guerras y la inmigración que vino antes y después de las guerras. ¿Sí? Llegaron judíos a Israel, y ahí se establecieron las yeshivot en la manera ashkenazí, y todos los inmigrantes que vinieron de las comunidades sefaradíes les dijeron que ese sistema es superior y así tiene que aprender, así tiene que pensar, y lo aceptaron. También, después del Holocausto, los yeshivot, los ashkenazí yeshivot de Europa, los rabinos entendieron, los que sobrevivieron, entendieron que ya han perdido la mayoría de sus estudiantes potenciales, ¿sí? Todos sus futuros alumnos, sí, desafortunadamente, se fueron matados en el Holocausto. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Tienen que conseguir gente para que estudien las yeshivot. Entonces mandaron sus agentes, rabinos, a Marruecos, a Algeria, a Tunisia,
y a otros países y llevaron miles de estudiantes de allá, miles de jóvenes a los yeshivot, Ashkenazi yeshivot en Aix-les-Bains, en Francia, en Gateshead y Sunderland en Inglaterra y a Lakewood en los Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron? Cogieron la generación, la futura generación de líderes de las comunidades del África del Norte, que ellos podían de veras formar el liderazgo del siglo XX y los convirtieron a Ashkenazi. Y eso es otra cosa que pasó. Entonces, todos esos factores se unieron para que se pierde la halajá sefaradí. Ahora, como dijo Marcelo, hay ese concepto que para ser judío, para ser observante, tiene que sufrir. Sí, es verdad, lo han oído, ¿no? Que lo han escuchado. Yo lo escuché en una forma más ridícula, de veras. Cuando se casó mi hija, estuvimos en Israel y fue en el verano, hace mucho calor en Israel, y un rabino que habló en una noche que hicimos lo que se llama Sheva Berajot para mi hija, dijo, ¿cómo es que nosotros nos vestimos con vestidos así pesados y con un talit de lana y con un sombrero negro en el verano en Israel? Es muy difícil. Y la respuesta fue, eso lo hacemos como un sacrificio para santificar el nombre de Dios. Y dije yo, hoy Dios mío, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿Sí? Ese vestido, ese sombrero no pertenece a Israel, eso pertenece a Europa, a diferente clima. Aquí no tenemos que hacerlo. ¿De dónde llegó esa mentalidad? La respuesta es del cristianismo. Y en el mundo sefaradí no existió en la misma manera, porque el mundo sefaradí se formó bajo la regla del Islam. ¿Sí? Claro, existíamos antes del Islam el cristianismo, pero la separación entre el mundo sefaradí y el mundo ashkenazí, el mundo sefaradí antes de España ya existió en Babilonia en la época del Talmud y la época de los Geonim, los maestros de las escuelas de Torah en Babilonia hasta el siglo XI o XII, y ellos, como estaban bajo el control de Islam, no había odio o miedo entre Islam y judaísmo como lo que estaba entre el judaísmo y el cristianismo, porque el Islam, los musulmanes creen en un solo Dios que no tiene forma física, no tiene estatuas, no dicen que Muhammad es el hijo de Dios o Dios mismo, sino que es un profeta. Entonces, y también el idioma árabe, el idioma hebreo, son idiomas hermanas. Entonces, la cultura, todo el ambiente, la gente estaba muy cercana una a otra. Mientras en el mundo ashkenazí empezaron a formarse en el siglo IX o X en Alemania, trajeron judíos de Italia a Alemania. Y esos judíos, cuando llegan al centro del catolicismo alemán, que es muy, podemos decir, antisemita, pone énfasis en en el carácter del judío como el que mató a Dios, ¿sí? Los judíos se consideran demonios, y mientras tanto la iglesia glorifica
el martirio, morirse en el nombre de Dios. Entonces, los judíos, por un lugar, se cerraron en su gueto mental o físico, y no querían saber nada de la cultura alrededor, pero tenían un complejo. El complejo fue: ¿cómo puede ser que nosotros no morimos, no vamos a sacrificar nuestra vida para nuestro Dios como los cristianos lo hacen para su Dios? Entonces habían unos durante los cruzados, durante otras persecuciones en Europa, que sí sacrificaron su vida, inclusive cuando no había necesidad. Y eso también después afectó un poquito a los judíos de España, no a todos, pero fíjense, los judíos de España empezaron antes la ley del Islam, ¿verdad? Es ahí donde creció el judaísmo sefaradí, lo que se llama el Golden Age, la época del oro y la convivencia. Pero después de la reconquista, cuando los reinados cristianos cogieron de nuevo toda España, ya se cambió la mentalidad judía ahí un poquito hacia el cristianismo, pero todavía hay una diferencia mayor entre la reacción de los judíos de España y los judíos de Alemania cuando había persecuciones. Los judíos de Alemania sacrificaron su vida, todos, no solamente a su propia vida, sino que a veces mataron a sus propios hijos en sus manos, ¿sí? Para que no caen en las manos de los cristianos. Los judíos de España, algunos de ellos algunos de ellos sacrificaron su vida inmediatamente, la mayoría salió de la tierra, y los que quedaron convirtieron al cristianismo superficialmente. Después de eso, por siglos, y hasta el siglo XX, los historiadores judíos reprochaban a los judíos de España. Dijeron que no tenían fe, que no tenían confianza en Dios, porque no han sacrificado su vida. Pero nos fijémonos, lo que ellos hicieron: salvaron su vida y esperaban al momento cuando puedan salir de España y de Portugal. Y la mayoría lo hicieron. Y hoy en día vemos que los descendientes de aquellos judíos están buscando a volver al judaísmo. Entonces, ¿qué vale más? ¿Que perdemos la vida o que seguimos viviendo? Ahora, eso es una cosa de veras de un calibre histórico muy, muy, muy amplio. Pero eso se interpreta a la vida cotidiana, ¿sí? Y vuelvo a la pregunta de Marcelo, que cuando no podemos sacrificar la vida, entonces hacemos la vida miserable y decimos: eso lo hacemos por Dios. Entonces recuerdo, por ejemplo, un día estoy manejando en Nueva York. En Nueva York en la radio hay un canal religioso, ¿sí? Y el rabino habla de las leyes de Pesaj, ¿sí? Ashkenazi dice: de pronto va a llegar Pesaj y todos sabemos que Pesaj es tan difícil, hay que limpiar, hay que buscar, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no se puede comer no se puede comer el otro. Ay, muy, muy difícil. Y bueno, eso es lo que hacemos para que podamos vivir como judíos. Y yo dije: bueno, no es verdad. Que si quiere hacer Pesaj, lo puede hacer en un día, preparar su casa para Pesaj. Lo que tú estás describiendo es la limpieza de primavera, ¿sí? Y sí se puede comer todo lo que ustedes los Ashkenazim decidieron no comer para sufrir. Es decir, es eh, la, la, la filosofía del judaísmo. Si busquemos en la Torah y en los profetas, en las escrituras,
No encontramos en ningún lugar que uno debe sufrir. Al revés, la Torah dice, "Vehai bahem", esa es su vida. La Torah dice, si observa las leyes, su vida va a ser magnífica, va a disfrutar la vida. Y en el Midrash también, en la literatura rabínica, dice esto, que cuando Dios creó a Adán, lo llevó al jardín de Edén y los mostró todos los árboles, todas las frutas, y le dijo, todo eso lo hice para ti. Y tiene que saber que si ves todas esas cosas y no las disfrutes, te voy a castigar. Es decir, nosotros debemos disfrutar la vida. Y eso también garantiza la continuación de esa vida judía. Porque si uno disfruta el judaísmo tanto, ¿sí? Es una cosa rica, es una cosa que sabrosa, claro que lo quiere hacer. Pero si es una cosa que oprima y hace a la gente sufrir, uno dice, bueno, eso no lo quiero. Y eso lo veo mucho entre familias, niños que crecieron con una actitud disciplinaria que no deja a, a- a los participantes que disfrutan el judaísmo, que en un punto dejan todo y no vuelven. Entonces, creo que es un pecado pensar del judaísmo en esa forma de que tiene que ser complicado, tiene que ser difícil. No, es al revés, tiene que ser fácil, tiene que ser algo que lo disfrute. Bueno, cuando digo fácil, no es decir, bueno, me relajo y no hago nada. Sí, claro que hay desafíos, claro que hay que trabajar, pero siempre hay satisfacción, ¿sí? Y el judaísmo, observar el judaísmo siempre puede contribuir a su vida y hacerla mejor. Y recuerda que cuando empezamos a estudiar los principios del judaísmo, pero he mencionado eso, que las ideas de la psicología positiva están de acuerdo con la filosofía de la Torá. Es decir, la psicología positiva de Abraham Maslow, él habla de 5 necesidades del ser humano. Las necesidades básicas, comida, casa, eh, eh, ropa, y después seguridad, confianza, después sociedad, amistad, después una eh, identidad o el sentido de identidad, eh, dignidad de una persona, ¿sí? Y después un meta en la vida, ¿sí? Un objetivo. Todo eso en la Torah vemos que son principios fundamentales. La Torah dice que tenemos que preocupar que cada persona tiene comida y tiene ropa y tiene donde dormir, que tenemos que tener confianza uno en el otro y no engañar uno al otro. Tenemos que respetar a la familia y nuestros amigos y tenemos que respetarnos a nosotros mismos y tener un objetivo en la vida. Entonces, en otras palabras, la Torah es un guía para vivir una vida de satisfacción. Entonces, vuelvo a Edu. Si Rabbi Yosef Mesach dice, bueno, tiene bastantes cosas que hacer como un judío, no se preocupa con el Edu, ¿estás bien? Y ya está. Fue una respuesta muy larga, pero esa es una cosa fundamental.
Carlos, tiene... Sí, tengo una pregunta. Yo recientemente estaba leyendo un libro sobre el Ben Ishai Sí. y pues leí dos cosas que tenían que ver con sufrimiento. Una era que él estuvo como 6 años que nada más comía en el día, no comía en el día, nada más comía en la noche por sacrificio, y que en los días de calor de Bagdad no comía sandía porque quién era él para comer algo que tan rico, nada más era un ser humano. ¿De dónde, pues, dónde salió eso? Bueno, el cuento de Sandía lo conozco, y no es así como lo cuentan ahí, sino que él quería comer una fruta nueva en Rosh Hashanah, y la fruta más común que se podía conseguir fue la sandía. Y entonces todo el verano no comía sandía para que la pueda comer en Rosh Hashanah. Un poquito de sufrimiento, pero no tanto como no lo como porque no quiero disfrutarme. Y cuando ves a Ben Ishai, no parece que él ayunaba tanto como dicen. Le puedo decir sabes que mi bisabuelo fue su estudiante. Estudió bajo el Ben Ishai, después fue un colega, y él no estaba de acuerdo con esas cosas, pero sí él tenía, mi bisabuelo, un alumno que se llamaba Rabbi Yoshua Sharabani, que uno de sus hijos llegó a Bogotá y fue rabino ahí, es interesante, que sí ayunaba toda la semana, solamente comía un poquito por la noche. Bueno, sí, hay gente así, es decir, que no es el camino para la gente. No, en mi opinión, ni para ellos. No, yo no lo puedo justificar. Inclusive si el Ben Ishai lo hacía, yo puedo decir que es equivocado. Que no es, si uno hace, si uno lo hace por razones de salud, está bien. Pero yo sé que hay gente que va a decir que, ¿cómo puedes decir que se equivocó? Bueno, la Torah dice en el principio del libro de Vaikra, ¿sí? Asher nací y Ejetá. Somos seres humanos, inclusive el presidente, el Cohen, el sumo sacerdote y todo el Bedín puede equivocarse. A veces ese error proviene de la cultura de alrededor, como en otras religiones también. Hay darwishes o fakires o monjes o monjas que lo hacen. Entonces los judíos también lo hacían. Pero en la halajá o en el judaísmo no hay nada que apoya eso como ideal. Pero sí vas a encontrar mucha gente, inclusive líderes individualmente que lo hicieron. Sí, pero sí se ha desarrollado como casi un sentido de culpabilidad, ¿sí? De que cómo puedo yo disfrutar mi judaísmo. Y no es verdad. El Shabbat, ¿sí? La gente tiene miedo hay gente que tiene miedo del Shabbat, tiene que ser un día de placer, de que esperamos que llegue Shabbat, no. Bueno, le doy un ejemplo que también viene del mundo ashkenazí. El mismo Sheisseles pregunta, ya ver un momento, dice que ¿por qué no decimos Birkat Kohanim en Shabbat? Sí, los ashkenazim no hacen Birkat Kohanim en Shabbat. Y su respuesta es que porque en Shabbat no estamos felices. Para decir Birkat Kohanim tiene que ser feliz, y la gente no es tan feliz porque piensan del trabajo que pierden. ¿Sí? Eso refleja una situación que no es ideal, porque para ellos hacen el Shabbat solamente porque es un mandamiento y no ven el valor del Shabbat. ¿Sí? Creo que hoy en día con Shabbat estamos un poquito mejor, pero es también porque la cultura general nos permita un día o 2 días de relajo en la semana. Sí, Evan, ¿tenía pregunta o comentario? Rabbi, Sí, eu gostaria. Evan, tenía una pregunta, un momento. Sí. sí.
No, un comentario Un rápido. comentario, sí. En la Torá tenemos una opción para santificarnos, y es la opción del nazir, del voto del nazareo. Pero es curioso que al final de terminar el voto del nazareo tiene que llevar un corbán hatat, una Sí. ofrenda por pecado. Entonces yo creo que esa ofrenda por el pecado es por él haberse prohibido cosas que la Torá no prohíbe. Sí, sí, tiene razón. Sí, el nazareno es un nazir, es un buen ejemplo porque la Torah lo permite que no tome vino, que no coma o algo que no esté con compañía de otras personas, pero después tiene que traer una ofrenda porque el pecado, como explicaron los rabinos, es no disfrutar el mundo. Yoetz, y después hay otra pregunta aquí y después tenemos que terminar porque hay Kabbalah Shabbat. Sí, Por favor, una pregunta. sí, Ah. Yoetz y después Calafame. Sí. Sim, Rabai, a próxima aula, por gentileza, por favor, falar sobre os princípios Mishpatim Deroitá. Mishpatim de... Deroitá e Derabanam. Hierarquia, Sí. Deroitá e Bueno, Derabanam, hierarquia legal, hierarquia das leis, hierarquia, os princípios. sí, vamos a hablar de eso también. Ok. De cómo se define uno, cuál es de Oraeta, qué es de la Banán y hacia qué punto estamos cometidos Sim. a lo de la banana. Ok, eso lo vamos a discutir. Francisco, ¿tenía pregunta? Sí, por favor, gracias. Estábamos hablando sobre dejar de comer y tengo una curiosidad del ayuno de Yom Kippur. ¿Y Sí. tiene algún significado cabalístico, tal vez? Bueno, en la Kabbalah es interesante que el ayuno de vez en cuando se ve como un instrumento para inspiración, ¿sí? Porque cuando se depriva uno de comida por largo tiempo, tiene alucinaciones, inclusive, ¿sí? Entonces la mente está en otro lugar. Pero si es un día o 2 días y con un enfoque mental, uno puede pensar que se separa el físico el espiritual del físico y estamos más elevados. Cuando llegamos al mundo de la Kabbalah, es interesante porque la Kabbalah actualmente dice que cuando uno come, está elevando las almas que están reencarnadas en esta comida. Y entonces la comida hay que tomarla de una forma muy seria y por eso había Mekubalim, había gente que estudiaba Kabbalah, que comía muy poco porque dijeron tenemos que tener intención de acuerdo a la Kabbalah de qué comemos y cómo elevamos las almas. Bueno, a cada uno su propio camino, pero yo creo en general, y con eso vamos a concluir hoy, que el hecho que hoy en día en el mundo judío solamente 5 a 15% se identifican como gente observante, quiere decir que este sistema de hacer la vida complicada, hacer la halajá complicada, ¿sí? No funciona. Tenemos que tener una halajá que viene, como decimos, Torah Be'avá, Torah con amor, que se le ayuda a la gente a enamorarse con el judaísmo, ¿sí? Y también aceptar la diferencia entre la gente, que no todos vamos a ser exactamente iguales. Está bien que tenemos diferencias mientras estamos de acuerdo en los principales generales. Bueno, vamos a concluir aquí hoy. Gracias a todos.